¿Qué tal? Verán, dentro de la fauna urbana, las aves, por su capacidad de volar, sus vistosos plumajes y sus melódicos trinos, son uno de los elementos más apreciados por la ciudadanía. En contra de lo que podríamos pensar, las ciudades acogen a una gran variedad de aves urbanas de distintas familias adaptadas a ambientes muy diferentes y con estrategias muy elaboradas para beneficiarse de la proximidad del ser humano. Así encontramos a aves rupícolas como cernícalos, vencejos o halcones peregrinos que han encontrado en torres y edificios el sustituto ideal de picos y de sus acantilados. En resumen, las aves urbanas son un componente valioso de nuestras ciudades modernas. Han desarrollado estrategias ingeniosas de adaptación para sobrevivir y prosperar en entornos citadinos, y su presencia beneficia a nuestras comunidades de diversas maneras. Sin embargo, también se enfrentan a desafíos significativos que requieren nuestra atención y nuestra acción. Hoy en nuestro espacio irá dedicado a las aves urbanas, las vecinas que conviven con nosotros en nuestros entornos y los beneficios que ellas aportan precisamente pues, a todos los vecinos. Porque vivimos en un microclima y este microclima genera vida. Comenzamos. Bienvenidos. Decía al comienzo, hoy nuestro programa va a estar dedicado a nuestros vecinos, las aves urbanas, y qué mejor que tener pues, a un profesional y a un especialista en aves y sobre todo en aves urbanas, como es Juan Caracuel. Juan, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Hacía ya tiempo que no te veía en uno de los espacios de Microclima. Sí, ya hacía yo creo que desde, bueno, ¿no? En Microclima, después de la pandemia sí hicimos algo ya. Sí, hicimos algo. Sí. Bueno, pues hoy nuestras grandes protagonistas serán las aves urbanas, que a verlas haylas y muchos en Marbella. Antes de nada, cuéntanos un poquito rápidamente, a grosso modo. Tú eres miembro de SEO BirdLife, de la Sociedad Española de Ornitología BirdLife. Cuéntanos un poco la historia, las funciones, a qué dedicáis en SEO BirdLife. SEO BirdLife se fundó en la Sociedad Española de Ornitología, se fundó en 1954 y es por lo tanto la organización conservacionista más antigua que hay en España. Y la fundaron, pues, entre otros, el profesor Bernis, que fue uno de los pioneros de la ornitología en España, ¿no? También otro muy conocido, el profesor Valverde también, que fue uno de los que consiguió que Doñana se protegiera, ¿no? En fin, ya tenemos, desde el principio tenemos unos cuantos logros que consiguió SEO BirdLife, ¿no? Nos dedicamos básicamente al estudio, una de las obras cumbres de SEO BirdLife es la elaboración del atlas de las aves reproductoras, tanto de aves reproductoras como de aves invernantes. Que eso salió el nuevo, porque eso hay que ir renovando cada cierto tiempo para que la información esté lo más actualizada posible. Pues eso se hizo el año pasado, el 2023, salió el tercer atlas de las aves reproductoras, en el cual, voy a hacer un poco de proselitismo aquí, yo tengo dos pequeños textos ahí que he elaborado yo, ¿no? Bueno, yo y otros compañeros. Y
básicamente somos una asociación científica, porque se hacen estudios científicos de altísimo nivel, ¿no? Y también somos una asociación conservacionista, como puede ser o otras como Ecologistas en Acción o Amigos de la Tierra, etcétera, ¿no? Juan, Marbella está ubicada en un lugar estratégico en cuanto a la observación de migración de las aves. Estamos en un sitio privilegiado, ¿no? Y cada vez que llega pues, la época de migraciones, las 2 épocas de migraciones al año, tenemos la oportunidad de encontrarnos a especies espectaculares que se quedan a vivir durante un buen tiempo con nosotros, ¿no? Antes de pasar de nuevo el estrecho, el mar Mediterráneo, ¿no? Hacia las costas africanas o viceversa, ¿no? Hoy nos vamos a centrar en las aves urbanas. Marbella es un lugar prolífico donde conviven con nosotros grandes especies, no solo prácticamente las usuales que podemos ver, palomas, ahora también con gaviotas que poco a poco se están acercando más a la ciudad, ¿no? Pero también hay otras especies que ya se están adaptando a la zona urbana y sobre todo a la ciudadanía, ¿no? Al ser humano, ¿no? Sí. Cada vez más nos estamos sorprendiendo, yo desde luego me estoy sorprendiendo bastante de la presencia de algunas especies en la ciudad, cosa que era impensable, digamos, que hace 20, 30 años, ¿no? La verdad es que el motivo de esto está todavía un poco ahí en discusión. También tenemos que tener en cuenta que la ciudad se ha ido cada vez expandiendo más. Ha ido ganando cada vez más terreno. Prácticamente aquí en Marbella tenemos un ejemplo claro de esto. Prácticamente está urbanizado hasta el mismo pie de sierra. Eso evidentemente hace que las aves que antes estaban en otras zonas, pues ahora estén dentro de lo que es la zona urbana. Eso también es un detalle a tener en cuenta. Pero de todas formas, ya te digo, dentro de lo que es el medio urbano no es un espacio homogéneo. Hay diversas partes. Ahora mismo estamos en un parque que evidentemente es la zona donde más biodiversidad hay y más aves hay, por supuesto. Esta es la zona más caliente, digamos, en cuanto a aves. Pero después también tenemos otra zona que también es muy importante, que sería la zona, digamos, el casco antiguo. El casco antiguo es una zona que presenta los edificios, presentan bastantes oquedades, hay bastantes huecos donde las aves pueden llegar a criar. Un hecho muy notorio de esto es los vencejos. Los vencejos, que es una especie que ya está calificada como vulnerable, es una especie en descenso, y que sin embargo en esos huecos, en eso debajo de las tejas, en esas hendiduras que hay en los edificios más bien antiguos, pues encuentran el lugar para criar. Ahora mismo no llegarán hasta el mes de marzo más o menos, pero cuando están no pasan desapercibidos, son unas aves que todos podemos ver. Juan, estamos, como bien decías, en una grandísima ubicación, estamos en el Parque de la Represa, al lado, en los aledaños de la Biblioteca Fernando Alcalá. ¿Qué especies nos vamos a encontrar aquí? ¿Qué especies viven con nosotros aquí? Aquí básicamente, y las más importantes serían las especies forestales, las especies que normalmente han vivido en los bosques, que aquí encuentran pues un sustitutivo de los bosques, un sustitutivo. En este parque, por ejemplo, tenemos la suerte de que hay cierto arbolado autóctono. Esto es muy importante, es un detalle muy importante. El arbolado autóctono favorece la diversidad tanto de aves como de otras especies. Esto habría que potenciarlo todavía más, que hubiera cada vez más arbolado autóctono y más arbustos autóctonos también, y sobre todo si estos arbustos tienen fruto, porque eso es un alimento para las aves que es esencial, sobre todo en esta época que estamos ahora, que es el invierno, ¿no? En el que recibimos muchas aves que vienen desde el norte de Europa. Sin ir más lejos, antes te comentaba un caso de que en este alcornoque que tenemos aquí al lado tuvimos el año pasado un mosquitero bilistado, una especie cuya área de cría más cercana es Siberia. Siberia. El área de cría más cercana, de ahí hacia el este, o sea, de ahí hacia lo que sería China, esa es el área más cercana, o sea que mínimo vino desde ahí. Y tuvimos la suerte de que tuvimos aquí uno, pues prácticamente estuvo todo el invierno, un pajarito muy pequeño y que realmente concitó a muchos ornitólogos de toda la provincia que vinieron a verlo. Especies, aquí por ejemplo, aparte de lo que estábamos hablando. Bueno, aquí también tenemos la suerte de que también hay unos estanques ahí, y realmente es algo sorprendente
que una especie como la gallineta común esté incluso criando ahí. Es una especie que no esperábamos, aunque sabemos que es muy adaptable, porque la mayoría de las especies que viven en la ciudad deben de tener algunas características. Una de ellas es que sean muy adaptables al ser humano, que más o menos lo toleren su presencia, y otra que tengan un amplio espectro trófico, que se llama, que coman casi de todo, digamos, ¿no? Y esta especie pues es una de ellas. Es una especie que normalmente en su hábitat natural se alimenta de brotes de las plantas acuáticas, y bueno, que aquí ha encontrado comida, también se alimenta de pan, se alimenta un poco de todo. Ya te digo, son muy adaptables. Y es una especie que realmente a mí me ha llamado la atención que llegue a criar en un punto que es que estamos en plena ciudad, aunque esto sea un parque, pero estamos embutidos entre edificios. Hoy vamos a tener la oportunidad de visitar algunas de las ubicaciones de Marbella, donde habitan con nosotros y ya anidan y están viviendo con nosotros algunas de las especies avícolas, algunas de las especies de nuestras aves urbanas. Inmediatamente, como decíamos, este es un entorno bien diferenciado, por ejemplo, a lo que vamos a visitar ahora, que puede ser el casco antiguo, donde también hay una gran vida de aves urbanas, y después, pues obviamente, la cita obligada con respecto al litoral, a la costa. Que es una de las grandes aquí tenemos la suerte, concentraciones de aves. Aquí tenemos la suerte de que vivimos en una zona costera y es otro hábitat más que también se suma, porque las aves urbanas, si vamos paseando por el paseo marítimo, las estamos viendo. Están prácticamente metidas en la urbe. Perfecto. Pues vamos hacia el casco antiguo. Venga. Y damos un paseo. Que además hace un día hoy espectacular para pasear por el casco antiguo, ¿no? Sí, señor. Venga, vamos allá. Venga. Nos hemos trasladado al casco antiguo, nuestro precioso casco antiguo, y además es uno de los entornos quizás el más ideal a la hora de anidar nuestras aves urbanas, sobre todo por las infraestructuras antiguas, donde tenemos tantas tejas, donde tenemos, por ejemplo, tanto arbolado, donde pueden anidar las aves urbanas, ¿no? Pues sí, este entorno, como tú has dicho, del casco histórico, pues de los que más buscan ciertas aves para anidar, ¿no? Porque les ofrece mucho hueco, muchas oquedades, ¿no? Muchas repisas. Esta zona, por ejemplo, ahora mismo no los tenemos, pero cuando lleguen los vencejos va a estar absolutamente lleno de una comuna enorme de vencejos. Aquí hay una colonia bastante importante de vencejos. Aquí en Marbella tenemos la suerte de que tenemos dos especies de vencejos habitualmente en la ciudad. Tenemos el común, que es el mayoritario en esta zona, digamos, en la zona antigua, y tenemos también el vencejo pálido, que es una especie cuya área de distribución es un poco más sureña, ¿no? Es un poco más mediterránea que el vencejo común. Y bueno, en esta plaza yo lo recuerdo hasta desde muy pequeño, que esto era realmente una nube, ¿no? de vencejos cuando es la época, que es a partir del mes de marzo, que es cuando empiezan a llegar, ¿no?
Aparte también le ofrece también lugar para la cría para especies como el gorrión, ¿no? Que es el ave urbana, digamos, prácticamente por excelencia, ¿no? Que ya eso se sabe ya desde hace unos cuantos años, se sabe por los estudios que está realizando SEO BirdLife, es una especie que ha tenido un descenso brutal, ¿eh? Prácticamente en 20 años, 20 o 25 años ha desaparecido una tercera parte de los gorriones, por diversas causas, ¿no? Entre otras la contaminación, entre otras la falta de lugares adecuados para nidificar, falta de alimento, uso de pesticidas, en fin, por una diversidad de causas el gorrión realmente se ha vuelto un pájaro, si no escaso, al menos mucho menos común que hace unos años. Ahora mismo estaba viendo ahí un pequeño mosquitero, ¿no? Que es un pajarito, es una de las dos especies que seguramente el invierno es más común en el medio urbano, tanto en el medio urbano como en el resto, ¿no? Porque es una especie muy numerosa en Europa, que inverna en gran número aquí en esta zona, ¿no? Es un pajarito, el típico pajarito pequeñito, verdoso, que siempre vemos en los árboles, los arbustos, y otra especie que también se suele ver mucho aquí en invierno, en general en el medio urbano y también fuera de él, sería la curruca capirotada, ¿vale? Esas serían dos de las especies más numerosas que podemos encontrar en invierno, ¿de acuerdo? La curruca capirotada sí quedan algunas parejas reproduciéndose aquí, pero el mosquitero común no. El mosquitero común es un invernante estricto aquí. Por lo tanto, ¿qué problemática puede tener esta parte de la ciudad? Pues la problemática puede ser cuando se realicen obras de rehabilitación, ¿eh? Cuando se hacen obras de rehabilitación se tiende mucho a eliminar precisamente los infraestructuras originales, en este caso, por ejemplo, tejas, ¿no? Efectivamente, se suele hacer eso, y eso pues conlleva evidentemente el descenso de las poblaciones de esta ave. A este respecto, SEO BirdLife tiene también una guía específica para esto, ¿no? Para la reestructuración del edificio y tal, cómo se debería de hacer, ¿no? Es una guía para los profesionales que se dedican a esto, para que tengan en cuenta que aparte de ser un edificio, también es un hábitat de las aves, ¿eh? Y que hay que conservarlo. Hemos querido hacer un pequeño alto en el camino, pues en pleno centro de la ciudad, para ver la comparativa que podemos encontrarnos con estas edificaciones, sí que son poco amigables a la hora de que las aves urbanas puedan anidar y puedan tener su entorno, ¿no? Efectivamente, este tipo de edificio, como veis, con bastante cristal, pocas oquedades, son muy poco adecuadas para que las aves críen en ellas, ¿no? Además, el tema de los cristales es ya un problema también, ¿eh? El tema de los cristales propiamente por el choque de muchas aves contra los cristales. Quizás en estos edificios no tiene tampoco tanto, pero el tema en las pistas de pádel y tal, hay ya una mortalidad de aves bastante considerable. Sí, sí. Y en general estos edificios tan altos, ya te digo, con tan poquísimas oquedades, tan pocas repisas y con demasiado cristal, pues no son los adecuados para la cría de las aves. Estas zonas son las más pobres dentro de las aves urbanas, para las aves urbanas dentro de lo que es la ciudad. Pues precisamente ya que estamos hablando de estos edificios tan altos, sobre todo a la hora de anidar otras especies de aves poco comunes en lo que es el interior,
vamos a hablar de un problema que nos atañe desde hace ya bastante tiempo, que son las aves invasoras. En este caso, por ejemplo, bueno, gaviotas, ¿no?, que es el caso de estas edificaciones que, aunque no sean invasoras, pero sí invaden el interior de la ciudad. Sí. Pero hay otras aves invasoras que por poco conocimiento de la ciudadanía, pues se traen de otros lugares y luego se escapan o las dejan escapar o las sueltan y es un grave problema, ¿no? Pues sí, la verdad es que básicamente son dos las especies de cotorra urbanas, que serían la cotorra argentina, que es esa que hace esos nidos gigantescos en los árboles, que están constantemente aportando material, constantemente reformando, y que ya de por sí son, nada más que por eso ya son un peligro, porque esos nidos al final terminan, la mayoría de las veces terminan cayendo, y pueden causar algún gran problema, ¿no? Y luego tenemos otra especie que es un poquito más grande, que es la cotorra de Kramer, que esa es una especie que, bueno, las dos especies está ya comprobado que tienen afección tanto sobre la flora como sobre la fauna autóctona, La cotorra de Kramer es una especie, se ha hecho un censo ahora, creo que ha sido en octubre, a nivel nacional, y aquí en Marbella se han detectado hasta 2 dormideros con aproximadamente más de 300 aves han salido, no tengo ahora mismo el número exacto, pero más de 300 aves. Ya es un número realmente significativo, y esta especie en concreto es una especie que anida en huecos, en oquedades, normalmente en árboles, y que desplaza a especies que utilizan precisamente esas zonas para criar, pues como por ejemplo el autillo, o algunas otras especies de paseriformes, que ya de por sí esos huecos en la naturaleza son bastante escasos y que estas especies los están ocupando y están expulsando directamente del territorio a las especies autóctonas. O sea, las especies exóticas invasoras son un problema real de conservación a día de hoy. Sobre el tema de la gaviota patia amarilla, bueno, es una especie autóctona que puede crear algunas pequeñas molestias o grandes, depende de cómo nos lo tomemos, pero bueno, es una especie que ha estado con nosotros desde tiempo inmemorial, ¿no? Bueno, Juan, nos estamos quedando sin tiempo. El tiempo en televisión, sabes que apremia muchísimo, y más cuando se está hablando de algo tan interesante como las aves urbanas. Hemos dado una vueltecita hoy, en este día tan espléndido, por el casco antiguo, y nos has comentado un poco sobre las especies que podemos disfrutar y que conviven con nosotros en pleno casco antiguo de Marbella, y hemos vuelto a nuestro punto de salida, al Parque de la Represa. Déjame preguntarte una cosa, siempre es común hablar sobre las aves urbanas, sobre todo de las especies paseriformes, de los pajaritos más pequeños, ¿no? Pero cuéntanos sobre la incursión de las aves rapaces, de palabras mayores, ¿no? Auténticas aves y especies que viven en el bosque mediterráneo, pero que ya se han quedado a vivir con nosotros. Y te pongo ejemplos, por ejemplo, cárabo, halcón peregrino o águilas calzadas incluso, ¿no? Sí, el caso del halcón peregrino, por ejemplo, es un ave que ya está criando en la ciudad, Es un ave que ya se ha comprobado que está criando aquí. De hecho, ya hace unos años que criaba, incluso había una pareja en la Catedral de Málaga, ¿no? Pero ya las tenemos aquí en Marbella también. El caso del cárabo, que es una rapaz nocturna, esa rapaz nocturna aproximadamente la detectamos por primera vez en la ciudad sobre el año 2000, a principios de este siglo prácticamente, Y es una ave que se ha establecido totalmente y que es capaz de realizar toda su vida en lo que es la ciudad, siempre tanto en parques como este
como en arboledas urbanas, esas hileras de árboles que generalmente acompañan las calles, ¿no? Pues se desenvuelve muy bien ahí. Una de las causas de eso es por la abundancia de otra especie que no es invasora, que sería la tórtola turca, por ejemplo, que es una especie que llegó a la península sobre los años 70, es una especie que se ha expandido naturalmente, pero que se ha hecho muy, muy numerosa en lo que es la ciudad. Y el cárabo aprovecha ese recurso, el de las palomas también, ¿no? Y bueno, prácticamente todo lo que pueda cazar, porque es una ave bastante generalista. Es lo que hemos dicho antes. Todas las especies que se adaptan al medio urbano suelen ser especies con un amplio espectro trófico, que son capaces de alimentarse de una gran variedad, ¿no? Y el cárabo es una de ellas. Luego el que tú has comentado también, el águila calzada. El águila calzada es una de esas aves que no se puede considerar como urbana, pero hace incursiones en el medio urbano. Eso sí está más que comprobado. Vamos, las hace a diario, lo hace a diario y viene más o menos buscando lo mismo, ¿no? La abundancia de palomas, de tórtola turca y de otros paseriformes también, ¿no? Y es una especie que, ya te digo, no es solo esa, también lo hace el gavilán común. Esto, si lo hubiéramos pensado hace 20 o 30 años, nos resultaría ¿no? Sería un poco chocante, porque el gavilán común pues siempre ha sido considerada un ave un poquito esquiva, ¿no? Bueno, pues hace incursiones en la ciudad. Yo pero no lo considero como el fantasma del bosque, ¿no? Claro, es un ave que es muy, muy de bosque, no cría en la ciudad ni vive habitualmente en ella, pero sí que hace sus incursiones en busca, pues, de algún pequeño pájaro despistado, que es lo que suele cazar, ¿no? Juan, tenemos un libro publicado en la provincia, que es un libro absolutamente esencial para las personas, sobre todo para los profesionales como tú que se dedican a la ornitología, que son las aves urbanas de la provincia de Málaga. Y creo que es un inventariado de lo más completo que podemos encontrarnos en cuanto a las aves que viven con nosotros en la ciudad, ¿no? Para mí es una obra muy, muy interesante, la verdad, y se puede descargar en PDF, como tú has dicho, en la página birdingmalaga.es. Y el ejemplar en papel creo que hay que recogerlo en Diputación, pero el PDF lo puede tener cualquiera, porque se puede descargar en esa página. ¿Realmente somos conscientes en la ciudadanía de la importancia de convivir con las aves urbanas? Y otra cosa, ¿somos respetuosos con respecto a los hábitats que transforman y que crean las aves urbanas con nosotros en la biodiversidad? Bueno, pues ahí yo no soy muy optimista. Creo que no somos realmente conscientes. Hay mucho desconocimiento de la ciudadanía. Hay un desconocimiento de la ciudadanía sobre la naturaleza en general, ¿no? Y sobre las aves urbanas pues también, ¿no? Yo creo que haría falta mucha más educación ambiental sobre esta materia, ¿no? Y realmente se han hecho algunas cositas y bueno, vamos a seguir haciendo lo que podamos, ¿no? Porque otra de las líneas básicas de actuación de SEO BirdLife es la educación ambiental, ¿no? Lo consideramos importantísimo. Si no conocemos lo que tenemos, difícilmente lo vamos a poder conservar. Lo que sí está claro es que tenemos que respetar todo lo que es el hábitat del entorno, sobre todo los seres vivos y sobre todo... Sí, también hay un detalle ahí a tener en cuenta que te quería comentar. El tema de los nidos de algunas especies, como por ejemplo el avión común o la golondrina, que muchas veces hay muchas personas que los retiran por la suciedad que generan. Evidentemente generan cierta suciedad, pero tenemos que tener en cuenta que está comprobado que una familia de golondrinas consume 6 kilos de mosquitos al año. Imaginaros los beneficios que estas aves nos aportan como para que nosotros no nos portemos bien con ellas. Hay que resignarse a tener un poco de suciedad o intentar evitarla de muchas maneras, que las hay, vamos. Desde luego, absolutamente vital, ¿no? Y la importancia de tener y convivir con las aves urbanas en el entorno. Juan, gracias, espero verte en próximas ediciones de Microclima. Ha sido un placer volver a verte con nosotros. Pues igualmente, encantado de estar con vosotros. Muchas gracias. Venga.